Muy buenos días, jóvenes dominguinos de segundo y secundaria. Esta semana nos juntamos para poder trabajar lo que nosotros le llamamos elementos de la vida, los elementos de la vida, y que de acuerdo a nuestra pizarra virtual ya estamos viendo aquellos elementos indispensables para los seres vivos, ¿cierto? Indispensable para los seres vivos. Aquí ya en esta pantalla me está dando algunos datos de ciertos elementos que siempre lo vamos a presentar en los seres vivos, ¿no? En los seres vivos. Miren, ya tenemos aquí a diferentes elementos que están presentes en los seres vivos y ustedes los conocen. Ustedes conocen cada uno de estos elementos, ¿cierto? Cada uno de estos elementos ustedes lo conocen. Claro, sí, así es. El oxígeno, profesor, me dice. El oxígeno lo tenemos en pantalla, profesor. Así es, aquí está el oxígeno. Fundamental para la respiración de todas las células aeróbicas, ¿cierto? Todas las células aeróbicas. Pero no solamente está el oxígeno, está también el carbono y sus compañeros, el carbono y sus amigos. Aquí está, ¿ves? El carbono, muy bien, Víctor, muy bien, Joaquín. Matías Cortés me dice, profe, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Me las dijo todo en una, muy bien. Son elementos biogenésicos, me dice Camila. Así es, aquí está, mírenme, elementos biogenésicos o biogénicos, ¿no? Biogenésicos o biogénicos, porque son aquellos que van a constituir, van a constituir la materia viva. Y como claramente lo dice, son aquellos que se encuentran en grandes cantidades en el cuerpo, como me lo confirma Daniel Vargas. Y también Víctor Sánchez, ¿no? Son aquellos que están en las materias vivas en porcentajes en abundante, como dice Daniel. Claro que sí. Pero, ¿qué más tenemos? Miren, la composición química de la materia viva. Muy bien, Camila, esa es una respuesta correcta. Aquí está la ruleta de los bioelementos, miren, la ruleta de los bioelementos. Aquella ruleta que cuando lo hacemos girar, lo que va a caer es un elemento indispensable para la vida. ¿Quién no conoce este elemento carbono? Indispensable en la médula de la composición química de los seres vivos. Así es, todos los seres vivos tienen esos elementos. Claro que sí, Matías, muy buen comentario. Todos los seres vivos tienen carbono, todos. En realidad, el carbono es lo que diferencia de una materia orgánica y de una materia inorgánica. Como nosotros somos materia orgánica, igual que un árbol, igual que una lombriz, y todo lo que tiene vida a partir de células, entonces tienen ahí, todos. Por eso es que los paleontólogos, cuando encuentran restos fósiles, utilizan un reactivo. Así es, Daniel, así es, Víctor. Muy bien, Daniel y Víctor, y también Matías. Claro que sí, el carbono 14, porque es un reactivo que más o menos le permite identificar la antigüedad promedio de ese resto fósil. Ahí está el carbono porque está presente y va a encontrar no solo carbono, va a encontrar otros minerales dentro de ese fósil. Va a encontrar, así es, en qué edad vivieron, como dice Matías. Hidrógeno es otro elemento que está formando todos los seres vivos. El oxígeno es fundamental, ya les dije hace un ratito, ¿no? Presente en todas las células aeróbicas. Aeróbica significa que son aquellas células que captan el oxígeno del que está en el ambiente. Porque hay otras células que se llaman células anaeróbicas, que son las que no utilizan oxígeno para su proceso en el caso de la respiración. Así es. Las células anaeróbicas no necesitan oxígeno. Las células aeróbicas, como todas las células eucariotas, necesitan oxígeno. El nitrógeno fundamental, muchachos. Fundamental para la vida, porque la vida nace de proteínas. Así es. Miren, si junto esto de acá, voy a formar la palabra cho. ¿Cierto? La palabra cho. Ahí. Y esto voy a encontrar ¿eso voy a encontrar dónde? Si tú comes pan, vas a encontrar cho. Si tú comes fideo, vas a encontrar cho. Si tú comes un bizcocho, vas a encontrar cho. Si tú comes tu torta 3 leches que tanto te gusta, vas a encontrar cho. Así es.
Porque en eso, si tú comes palta, vas a encontrar cho. Grasita, aceite vegetal, vas a encontrar cho. Pero si tú comes carne, vas a encontrar ya con este más. Ahí, el chon. Pero los otros no significa que no estén. El azufre y el fósforo también están, solo que están formando otras moléculas mucho más complejas, también incluyéndose en las proteínas. También así es, los hidratos de carbono o el carbohidrato, como dice Daniel, así es, carbohidrato que lo vamos a ver, esos famosos azúcares que nosotros comemos mañana, tarde y noche comemos carbohidratos o azúcares, y lo gastamos así, jugando. En este caso, jugamos en nuestra casa, pues no hay donde jugar. No se vayan a estar escapando a los parques porque no deben estar saliendo. En casita nomás. Papá y mamá a veces tienen que salir poniendo en riesgo su salud. ¿Qué más? Miren, ¿ah? Aquí. A nivel atómico, escuche bien. A nivel atómico. En el nivel atómico, escucha bien porque luego viene una ficha de esa. En el nivel atómico, significa que ¿qué vamos a encontrar dentro de los átomos? No moléculas, porque los átomos no son moléculas, los átomos son elementos químicos nada más. Solamente son elementos. Excelente Víctor y excelente Víctor. Víctor dice, profe, en nivel atómico, dentro de un átomo solo voy a encontrar electrones, neutrones y protones. Muy bien. Pero a nivel atómico se refiere a aquel nivel donde me habla de estos elementos esenciales, en la materia viva. Elementos esenciales en la materia viva. Aquí, esenciales. Miren, esenciales y algunos no tan esenciales, pero eso no significa que no estén. Aquí tenemos, miren, los elementos esenciales que ya lo hemos mencionado en la ruleta. Aquí, miren, hasta aquí. Esenciales. El sodio, ¿cierto? ¿Quién es este señor aquí? Que lo encontramos en el plátano, ¿no? Así es, claro, muy bien, el potasio, muy bien. Este señor de aquí también es muy conocido, el magnesio, claro que sí, Víctor. Este aquí, abundante en el hueso, eso se quiere, ¿no? El calcio, el cloro, muy bien, y el manganeso. Luego tenemos al hierro, indispensable también. En el caso de nosotros tenemos hierro, ¿cierto? En el caso de nosotros tenemos hierro. Así es, cobalto, cobre. Bien, ahí tenemos, tenemos todos esos elementos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá, jóvenes? A nivel molecular, es decir, cuando estos bioelementos se juntan, jóvenes domininos, cuando estos elementos se juntan, forman moléculas. Acuérdate bien, cuando se juntan los elementos químicos, en este caso bioelementos químicos, se forman biomoléculas. Biomoléculas, ¿ya? Estas biomoléculas pueden ser de dos bloques, los que son inorgánicos. Aquí dice, los que son inorgánicos, los compuestos inorgánicos. ¿Qué encontramos ahí? Miren, ¿qué encontramos ahí? El agua presente en porcentajes superiores, miren, y las sales minerales. El agua y las sales minerales, y también los ácidos y bases, ¿ya? El agua y las sales minerales. Bien, bien, jovencitos, aquí les decía que el agua y las sales minerales siempre están presentes como compuestos inorgánicos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué son inorgánicos? Porque no tienen, pues, dentro de su cadena, porque como son moléculas, son compuestos inorgánicos, tienen de todas maneras una cadena química. Dentro de esa cadena química no encontramos nosotros el carbono. El carbono lo vamos a encontrar específicamente aquí, en los compuestos orgánicos. Ahí lo vamos a encontrar los compuestos orgánicos. Ahí tenemos tres bloques, miren. Moléculas sencillas. Bien. Nosotros estábamos diciendo que dentro de los compuestos orgánicos como son, estamos hablando de biomoléculas o bioelementos
o en todo caso de elementos químicos, siempre ellos se van a juntar con otros elementos químicos y van a formar cadenas químicas. Estas cadenas químicas va a diferenciarse. Lo inorgánico es porque no tiene carbono. Lo orgánico es porque en su cadena principal va a tener carbono. El carbono es el elemento fundamental. El carbono es el elemento de la química orgánica, que ustedes lo van a hacer en cuarto de secundaria, ¿ya? Y cuando se juntan estos compuestos orgánicos, cuando se juntan, originan tres bloques, tres tipos de moléculas. Moléculas sencillas que nosotros lo vemos acá. Moléculas sencillas, miren, el monosacárido es el más común. Vamos a trabajar moléculas sencillas la próxima semana. Glicerol también lo vamos a ver después cuando hablemos de lípidos. Base nitrogenada vamos a ver cuando hablemos de ácidos nucleicos en base a proteínas. Pero son moléculas sencillas porque no tienen muchos elementos. Perdón, no tienen mucho número de átomos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Miren, ¿ah? Las moléculas intermedias que me dicen acá. ¿Y quiénes están en intermedias? Así es, los más comunes que tenemos en este bloque. Miren, los aminoácidos fundamentales, los fosfolípidos, las grasas, los nucleótidos, los oligosacáridos. ¿Se da cuenta? Los esteroides. Claro, son fundamentales, pero no son cadenas tan grandes, pues no son inmensas cadenas. No están constituyéndose pues 100, 200 elementos o átomos de elementos químicos, ¿no? Aquí tenemos las grandes moléculas, y estas son cadenas inmensas, bien difíciles de digerir por el cuerpo. Ahí están, como dice muy bien, las proteínas, excelente, las proteínas. Aquí están las proteínas, por eso los animales carnívoros cuando comen carne dejan de comer varios días, depende de su proceso metabólico, porque hay metabolismos lentos y hay metabolismos acelerados, ¿no? De metabolismo lento, por ejemplo, los reptiles. Los reptiles comen hoy día y dejan de comer varios meses. Los animales carnívoros como el león, su metabolismo es un poquito más rápido, entonces comen hoy día, pero aún comiendo hoy día tienen que dejar de comer 2, 3 días, porque como es carne pura, pues su proceso digestivo es bien complejo. Sus células trabajan muchísimo para digerir. Igual usted, cuando solamente se come, imagínese comer un guiso, al rato tiene hambre, pero imagínese comerse un bistec, menestras, que también son proteínas. Claro, el metabolismo es mucho más pesado para digerir todo eso. Claro, pues te vas a llenar y vas a estar lleno regular rato. En cambio, con un guisito, a la media hora empieza a digerirse casi ese carbohidrato. Así es. Bien, ¿qué más tenemos? Biomoléculas o moléculas biológicas, como dice acá. Miren, los seres vivos. Los seres vivos están formados ¿por qué? Por átomos y moléculas. Acuérdate bien, cuando te dicen átomos, acuérdate bien, los seres vivos están formados por átomos o moléculas, perdón, átomos y moléculas, lo que nosotros llamamos bioelementos y biomoléculas. Acuérdate bien, bioelementos y biomoléculas. Cuando te dicen que los seres vivos están formados, hasta ahí. Bioelementos que están aquí y también las biomoléculas que están acá. ¿Bien? Muy bien, acá tenemos bioelementos. Bioelementos. Es la composición química de los seres vivos a partir de los bioelementos, ¿ya? A partir de los bioelementos. Bioelementos. ¿Qué dice acá? Son elementos biogenésicos, acuérdate bien. ¿Cómo lo llamamos adicionalmente al macro? Como biogenésico. Macro porque es abundante, ¿cierto? Es abundante en porcentaje. Es abundante en porcentaje, dice 95% de la materia viva. Significa que un cuerpo, una materia, está formada en muchos casos en cantidades casi igual al 95% de la materia viva de estos bioelementos. También, ¿cómo le llamamos? Elementos organógenos. También le llamamos elementos organógenos, acuérdate bien. Tiene
Macroconstituyentes biogenésicos u organógenos. Ahí están pues los glúcidos, los lípidos, ¿no? Ahí están las proteínas, los ácidos nucleicos, están ahí, ¿no? Ahí están todos ellos. Los microconstituyentes, o también llamados oligoelementos, ¿Quiénes están acá? Miren, forman el 5%, por eso se les llama microconstituyente, porque solo forman 5%, o solo representan el 5%, ¿cierto? Solo el 5% de la materia viva. ¿Qué más? ¿Quiénes están aquí dentro de oligoelementos? Acuérdate bien, ¿quiénes son los que están ahí? ¿No? Ahí tenemos, claro, en menor porcentaje. En menor porcentaje está el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, el hierro, ¿cierto? El zinc, el cobre, el flúor, el yodo. Todos ellos son oligoelementos o microconstituyentes. Así es, ¿ya? Bien. Luego tenemos acá algunas imágenes que es donde más o menos vamos a ubicar aquellos elementos químicos que estamos trabajando, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, aquí, el calcio. Ustedes saben por experiencia y por conocimiento que el calcio se deposita en nuestras estructuras sólidas que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Ahí le dan la consistencia, la dureza a nuestros huesos. Aquí tenemos el hierro, miren. El hierro, este es un vaso sanguíneo que puede ser una arteria. Aquí están los glóbulos rojos, los comúnmente llamados, o su nombre es eritrocitos. Aquí dentro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Hemoglobina. Vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar oxígeno ahí, ¿no? Y en este lado tenemos aquí, por ejemplo, tenemos al magnesio, que es otro bioelemento o microconstituyente indispensable, jovencitos, indispensable para la vida en el caso de las plantas, porque realiza o trabaja mucho en la fotosíntesis. Así es, Gabriel Castro, muy bien, en la indispensable. Y luego viene a los animales, a los que consumen estos vegetales para trabajar mucho en lo que significa el proceso digestivo, ya, para tener vitamina B, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien acá. ¿Qué más tenemos? Pasamos esta parte porque me dice que se clasifican en inorgánico, que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Inorgánico, porque carecen de cadena carbonada, y ahí están el agua y las sales minerales, y orgánico, que son las que presentan cadenas de carbono, ¿no? Cadenas de carbono. Aquí, por ejemplo, tenemos que completar, ¿no? ¿Qué decía aquí, miren? ¿Qué decía aquí? Dice, la materia viva está constituida fundamentalmente por, yo les dije que habían dos palabritas que tenemos que poner acá. ¿Por qué está formada la materia viva? Dos palabritas, ¿cierto? Ahí hay dos palabritas. Bioelementos y biomoléculas. Muy bien, Daniel. Excelente, Daniel, ahí. En este caso, a nivel atómico, acuérdate, a nivel atómico, ¿existen compuestos orgánicos e inorgánicos o no? ¿Este término es falso o es verdadero? Acuérdate que se llama, claro que sí. A nivel atómico, si nosotros hablamos de un átomo, dentro de un átomo, ¿van a haber moléculas? Falso, claro que sí, Daniel, muy bien, Daniel. Es falso, Joaquín, muy bien, Joaquín, también Camila, así es, Yoichi también. Dice acá abajo, los átomos que tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Cuando se juntan los átomos, ¿qué forman? Cuando se juntan los átomos, ¿qué van a constituir? Excelente, Daniel. Los átomos, muy bien, Daniel, muy bien, Víctor, muy bien, Joaquín, constituyen estas moléculas. Muy bien. Acá dice, a los macroconstituyentes se le conoce como, ¿cómo se les conoce a los macroconstituyentes? Macroconstituyente, macro. Muy bien, Naomi, muy bien, Daniel, muy bien.
biogenésico, ¿no? Biogenésico, ¿ya?